Bien, permítanme subir la apuesta un poquito más y preguntar, ¿no? Porque se entienden cuáles son, ya Ope Paquet lo explicó, las diferencias con lo que ya existe en materia que regule estos asuntos. Queda claro que requiere la voluntad expresa del sufriente, que no obliga al médico en concreto. Está todo claro. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, mañana, no sé, te diagnostican, o directamente no te diagnostican y te pasa un accidente y tenés una ACV? ¿Ah? Eso no. Y quedás, bueno, porque a veces hay que ver realmente qué es mejor, ¿no? Si seguir de largo o quedarte y cómo te quedás, con qué nivel de dependencia intelectual o física, con todo lo que eso supone para tu entorno familiar. Más allá de que, si, por ejemplo, yo siempre voy a querer tener a la persona cerquita, pero hay que ponerse también en el lugar del otro. Entonces, en el caso de una ACV, por ejemplo, en el caso de un accidente de auto, es decir, yo no voy a estar en pleno uso de mis facultades para poder decir, quiero quedarme acá. Ya que estamos haciendo esta movida, es demasiado plantearse la posibilidad de extender este derecho a morir bien, poderlo resolver antes como una declaración anterior, pensando en esos casos, ¿no? Donde realmente yo no voy a poder. Tal vez, capaz que hasta mi incapacidad es que razono perfecto, pero no puedo hablar. Y no puedo decir que quiero apelar a la ley eventualmente aprobada, ¿no? Y me quedé perdida y condenada en esa situación. ¿O qué pasa si alguien tiene depresión, trastorno mayor de depresión, ¿no? Que hay casos que no dan marcha atrás, que hay casos que la ciencia ni siquiera... Esa o cualquier otra patología que tenga que ver con la falta de salud mental, donde la angustia se vuelve un sufrimiento insoportable. Bueno, esa gente no puede también apelar al derecho de poner fin dignamente y sin tener que, bueno, suicidarse con toda la carga y el peso y el drama y la sangre y todo lo que sabemos genera y queda para los que quedan vivos, ¿no? Para los que quedaron acá. ¿Es mucho plantearse apostar un poco más? ¿Qué opinan, Pepe? No, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteas. No sé cómo se podría resolver eso. Yo destaco la valentía de un legislador de larga trayectoria como Ope de plantear este tema de forma muy valiente en el Parlamento, porque sé que ya va a tener algunas voces en contrario. Se pudieron leer hoy en las redes, por ejemplo, cuando salió el anteproyecto. Es una pregunta muy pertinente la tuya. Vero, ¿apostarías a eso o no? Vos no estabas acá en la tanda, pero estuvimos conversando exactamente respecto a ese punto que tú decías. Creo que este proyecto de ley, así como está, tal vez debe ser aprobado de esta manera porque es un principio de comenzar a ser menos hipócritas. Porque comparto con lo que decía Alfredo antes de la pausa. Todos los días conocemos casos, sabemos que esto se da en determinados ámbitos y sabemos que la decisión no la toman las personas que están en esa situación, sino muchas veces los familiares y la comunidad médica. Entonces me parece que este es un gran paso, un pequeño gran paso para empezar a ser menos hipócritas. Pero yo iría por lo que tú estás diciendo más adelante. Más adelante. Más adelante. ¿Alfredo? No, está bien, yo lo implicaría ahora. ¿Por acá? A mí me parece que quizá la ley no contemple todas esas opciones. Yo incluso le preguntaba hoy sobre el papel de la familia, que a veces puede ser que el médico o quien sea no sea la persona que está cercana para tomar esta decisión en un momento dado y puede ser un familiar el que tiene que apelar en una situación de tránsito, que también son situaciones como que no contempla la ley hoy. Pero el tema, la pregunta que yo también te haría a ti es, ¿qué solución hay para esto? ¿Es como si fuera un testamento? ¿Uno tendría que testamentar que acepta que en determinadas situaciones se tomen resoluciones sin nuestra... Tendría que testamentar. Sí, después vemos cómo se reglamentaría la pregunta. Me hace acordar ¿Te a la parecería donación que hay de que ir órganos? más a... Bueno, hoy ya ni siquiera hay que decir nada. Claro, Hoy ya es pero por me defecto. pareció muy bien lo de la donación de órganos, por ejemplo, porque antes el problema era como el de la donación de órganos, ¿verdad? Es decir, vos tenías que determinar si que vos donabas los órganos. O de responder por tu hijo en CTI, a ver si iba a donar órganos. O sea, no, horrible. Bien, pero después vemos cómo se podría reglamentar. La pregunta original es... ¿Ampliarías la apuesta y a poder incluir en esta determinación de eutanasia activa
decisiones tomadas en caso de a priori. El problema es que yo me pregunto si capaz que eso dificulta que se vote en el Parlamento. Y yo creo que la ley debería ser viable ya. Bien, es decir, ¿por qué? Por lo que dijo Alfredo, por lo que dijeron los compañeros. Por Sureda, por lo menos. Por los Estoy Sureda. de acuerdo. Pablo. Yo aplaudo este tipo de iniciativas, lo hablábamos hace un ratito. Estoy de acuerdo también con la pregunta que tú hiciste con referencia a la voluntad de uno de poder dejar este mundo cuando quiera. Me parece que es inmoral que por ley se le prohíba a una persona en determinadas circunstancias y que pueda razonarlo, que se le prohíba dejar de sufrir. Me parece inmoral y creo que habría que, por supuesto, aprobarse esta ley y comenzar a discutir sobre una ampliación de ella. Bien. Ale, Sí, sobre ese aspecto. Estoy respondiendo a esa pregunta, digo que sí, que estoy a favor, creo que podría aprovecharse. Creo que no es menor lo que Selva, lo que Selva dice desde la perspectiva política. Creo que puede ser una buena una pregunta para OPE acerca de cómo estarían las correlaciones. Se me ocurre además, yo que soy un explícito defensor del Parlamento por definición, por decirlo de algún modo, el mejor de los tres poderes independientes del Estado, porque es el que nos representa a todos, porque están allí los que se parecen a mí y felizmente están allí los que se parecen poco a mí. Y a mí me parece que esta va a ser una linda oportunidad en caso que esto prospere para ver discusiones donde se atraviesen pensamientos, discursos y que vaya más allá de la lógica gobierno-oposición. Pero en todo caso yo quiero saludar, nadie me manda a hacerlo, a esta iniciativa del diputado Pasquet, porque creo que responde a la mejor tradición, a la tradición liberal, laica, republicana de su partido y del vallismo en particular. Y desde esa perspectiva me parece que es muy valiente y muy corajudo meterse. Y además, ya que hablábamos de promesas electorales, acá estamos viendo un cumplimiento electoral implícito, porque seguramente conversó con nuestro amigo Fernando, al que le mando un saludo cariñoso desde acá, porque siempre nos ve, me consta. Y desde esa perspectiva... Por supuesto que la producción, para aclarar, le consultó si Sí, estaba bien claro, está bien aclararlo. de nuevo Está bien aclararlo. testimonio, ¿no? Pero me parece que muy probablemente OPE conversó, muy probablemente no, me consta que conversó con él y seguramente dijo, este no es el momento, pero apenas se instale una nueva legislatura, si soy elegido lo llevaré, lo está llevando a cabo y yo desde esa perspectiva lo felicito públicamente. OPE, ¿es demasiado pensar en ampliar la apuesta? La misma pregunta que le hacía a los panelistas. A mí me parece que lo que primero tenemos que buscar es que salga esto como está. Que me parece que es el mínimo en lo que podemos coincidir los que estamos filosóficamente, digamos, a favor de esto, el derecho de la persona de disponer sobre su propia vida. Hay otros territorios que pueden estar en disputa, aún para quienes acepten esto. ¿Qué se cruza en el medio? ¿Se cruza la religión católica? ¿Se cruza...? ¿Qué puede se cruza? haber motivos religiosos, naturalmente, eso es respetable, y puede haber gente que diga, bueno, no, mirá, está bien que si una persona quiere que le den muerte, lo pida y que el médico actúe ante esa solicitud, pero si dejó dicho eso 2 años antes, vaya a saber lo que pensaría ahora si pudiera, no le das la oportunidad de retractarse, que el proyecto dice que la voluntad esa que expresa el sufriente puede ser revocada en todo momento, claro. Quien está inhabilitado, incapacitado no puede hacerlo, entonces puede haber gente que diga, no, mira, tan lejos no, vamos hasta acá. Yo creo que lo que hay que asegurar es este mínimo común en el que estamos todos de acuerdo, y después se verá en el curso de la discusión si hay valoraciones o propuestas como para ir más allá. Pero por ahora me parece que lo esencial es esto. Miren este mensaje, sé que va a generar polémica, pero si aprobaron, hablando del Parlamento, ¿no? Si aprobaron el aborto, es decir, si aprobaron el artículo de la IVE, que remitía a la IVE dentro de lo que era la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que no quiere morir, bueno, es un mensaje desde una orilla, ¿no? Sí. Está claro, lo voy a repetir textual. Lo estoy tratando de endulzar, pero lo voy a hacer con... Si aprobaron el aborto que trata de eliminar a alguien que no quiere morir, ¿cómo no van a aprobar la voluntad de quien sí quiere? Sí, lo que pasa es que ahí entramos en la discusión si el feto es o no sujeto de derecho. Entonces ahí viene toda una discusión eterna si es 24 horas después que nace o si no cuando en realidad se concibe. Y ahí ya entramos en una discusión filosófica y legal que nos daría para 3 o 4 programas, ¿no? ¿Alguien más que quiera pronunciarse sobre este mensaje? La despenalización. Exacto, no es el aborto. Y no es el aborto, es la despenalización bueno, del aborto. aborto. A ver, no confundan porque lo leí crudo y tal vez la persona con más tiempo lo hubiera podido redactar. Sí.
o no. Más florido, no sé. Pero en todo caso, ¿sabés lo que me gusta subrayar en iniciativas como la de OPE o la de despenalización del aborto y muchas otras? Es que esta iniciativa por sí mismo, la ley por sí misma, no obliga a nadie. Y ese es un tema sobre el cual una y otra vez constantemente nos olvidamos. La despenalización del aborto, si quieren volvemos a hablar 700.000 veces, no obliga a nadie a practicarse un aborto, simplemente le concede el derecho a la mujer a tomar una decisión sobre su cuerpo. Bueno, y en esa línea, más objetiva, planteada de esa forma, obviamente, uno podría pensar, bueno, ¿por qué no iba a pasar lo mismo en este caso y con esta ley? ¿Por qué advierten dificultades en la aprobación de este proyecto? Bueno, veremos cuando esas dificultades se planteen. Pero usted más o menos ya digo, hay muchas, ya me han anticipado objeciones fundadas en creencias religiosas que yo respeto, pero que no comparto. Pero me parece que el concepto central, reitero, es que cada uno es dueño de su propia vida y a partir de ahí creo que esto es perfectamente viable, que es justo y que debiera aprobarse. Y subrayo algo que decía Alejandro recién, esto no obliga a nadie. Se podía haber encarado de otra manera, decir, por ejemplo, el Estado deberá brindar asistencia a todos aquellos que deseen poner fin a su vida por encontrarse en tal o cual situación. Entonces ahí entramos en todo el tema de cómo organiza ACE la prestación de los servicios de eutanasia, la objeción de conciencia, la protesta, los sindicatos médicos, toda la historia. Esto no hace nada de eso. Esto es simplemente una ley de carácter penal y dice, no comete delito el médico que actúa así y así. Es el mínimo indispensable, lo que puede ser, me parece, el mínimo de acuerdo entre quienes deseamos darle una solución a la gente que está sufriendo, porque es el final de toda esta historia, es la gente que está sufriendo y dice, mire, yo no quiero seguir sufriendo más, tanto sufro que prefiero morirme, ¿alguien me ayuda? Entonces digo, no se trata de ver si el Estado va a hacer... No sé, lo mínimo que podemos hacer es decir, el que lo ayude no comete delito. ¿Y se habló con la comunidad médica de esto? ¿Se habló con el sindicato? ¿Se puede saber, digo, el promedio de objeciones de conciencia que puede generar? No, objeciones de conciencia no aplicaría porque no hay deber de participar en esto. Claro. Pero yo hablé con algunos médicos, en general manifestaron estar de acuerdo, me consta que hay otros que están en desacuerdo, me invitaron a un ateneo en la Facultad de Medicina para el 1 de abril, creo que va a ser, iré con mucho gusto, también voy a recibir estos días a médicos del sindicato médico, por supuesto tengo el mayor interés en hablar con ellos, pero no quiero, digo, el proyecto es muy respetuoso del gremio médico, porque el Código de Ética de los médicos está contenido en una ley, y esa ley, en el artículo 46, dice que la eutanasia activa es contraria a la ética de la profesión. Sí, claro. Yo no propongo modificar eso, y lo aclaro especialmente en la exposición de motivos. Porque si un colectivo, el gremio médico, decide que ese es su código de ética, no creo que debamos nosotros desde afuera modificarlo. Entrar en... Claro. Lo que sí digo es que espero que, si el proyecto se aprueba y hay un nuevo marco legal, ellos revisen esa decisión que se tomó en otras circunstancias. Pero digo, respeto ese criterio del gremio médico, pero eso no quiere decir que como legislador yo tenga que pedir la aprobación de los médicos para legislar en materia penal. Eso tampoco corresponde. Bien. Ope, para que la última pregunta antes de despedirlo. ¿Quién imagina usted dentro del Parlamento actual que va a suponer el mayor desafío a la hora de convencer esto? Porque no solo estamos hablando de las convicciones religiosas, también estamos hablando de convicciones más conservadoras en general, ¿no? Sobre algunas cuestiones que hacen a la vida, a la muerte. No se van a derogar derechos adquiridos, pero eso estuvo ahí dando vuelta antes de las elecciones. Entonces, ¿es dentro de la coalición primero que hay que lograr convencer o no necesariamente? No, esto no tiene nada que ver con la coalición de gobierno. Esto ni siquiera lo planteo yo como... ¿No es por Ciudadanos? Desde el ámbito orgánico del Partido Colorado ni nada por el estilo. Pretendo que tenga apoyo transversal entre todos los partidos. Bien. Me consta que algunos legisladores, hay varios legisladores de Ciudadanos que firmaron el proyecto conmigo, espero que otros lo acompañen también, legisladores de mi partido, porque recuerdo un antecedente. El programa del Partido Colorado de 1983 contenía un párrafo que hablaba del derecho a la muerte digna, a instancias, a sugerencias de don Luis Hierro Gambardella, que hace mucho tiempo que no está con nosotros, pero yo lo recuerdo muy a menudo. Así como contenía un párrafo sobre el aborto que quedó en suspenso por decisión de la Convención porque advertíamos que era un tema, 1983, enormemente polémico. Pero este no quedó en suspenso, se aprobó y bueno, muchos años después aparece este proyecto que de algún modo rinde homenaje a aquel programa. Pero espero que esto genere apoyos más allá de mi partido
porque es la forma, porque es la forma en que va a salir, obviamente. Bueno. Ope Paje, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Pausa y ya venimos.